No podría terminar esta conversación sin referirme a un tema clave en estos momentos de las relaciones internacionales y también que de alguna manera afecta todos los confines del mundo, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y quería un poco que nos pusieras en perspectiva para ti cómo vistes esta guerra, como el comienzo de esta guerra, si tú crees que era previsible que se iba a producir un ataque ruso sobre Ucrania de un momento a otro. Sí, yo pienso que era perfectamente previsible. Muchos queríamos imaginar que no iba a suceder, que una guerra, perdón, que una guerra fratricida en el este de Europa no se iba a producir. Pero, en fin, el 24 de febrero de 2022, los rusos entraron, atacaron Ucrania. No es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra de Rusia contra Ucrania, absolutamente. Ahora estamos en esa situación, el panorama europeo y mundial ha cambiado totalmente. Rusia ha mostrado, el Kremlin ha mostrado su vocación imperial, ha mostrado que no está cómodo en ese mundo postsoviético, en ese mundo postcomunista, ha mostrado sus apetencias verdaderamente criminales en el caso de esta guerra. Y yo no sé sinceramente cómo saldremos de aquí. Imagino que firmando una paz. De todas las guerras se sale en una mesa de negociaciones y también de esta saldremos así. Habrá una gran conferencia de paz en Suiza en junio, los días 10 al 14 me parece, y seguramente, muy probablemente de ahí saldrá algo importante y terminará esta guerra que probablemente quedará ahí larvada esperando hasta el próximo zarpazo, a no ser que Rusia finalmente se regenere. Lo de Rusia es una gran decepción, hablo bastante de eso en el libro y trato de explicar las claves, las cifras de esa decepción. Rusia fue es decir, la caída de la URSS fue la gran ilusión democrática de Occidente en los años 90, la caída del muro en el 89, el muro de Berlín, todo lo que vino después. Pero no pudo ser, porque a veces no puede ser. Y Rusia ha demostrado eso, que por mucho que luchemos por la libertad, por mucho que creamos, perdón, en la libertad, si no luchamos de veras por ella, no la conseguimos. Y además algo que ya sabemos con una claridad espeluznante, fijémonos si no en los propios Estados Unidos hoy, la libertad es un animalito muy frágil. Y si no sabemos pelear por él, si no sabemos darle de comer, de comida buena, realmente se nos muere. Y esa es básicamente la situación de Rusia. Mucha gente pensó, es decir, porque ha habido, yo creo, interpretaciones totalmente ilusorias, que en algún momento las sanciones internacionales contra Rusia, contra el Kremlin, iban de alguna manera a detener la avanzada rusa, que incluso el proveer de armamentos a Ucrania iba también a tener un efecto de retroceso por parte de la avanzada de Vladimir Putin sobre el territorio ucraniano. Pero las últimas noticias creo que no son muy alentadoras. También hay un fenómeno que yo lo veo con mucho escepticismo, que es el fenómeno de la corrupción interna dentro de Ucrania. Existía antes y evidentemente en medio de la guerra no va a desaparecer. Pero ¿por qué tú crees, digamos, aquí se tejieron muchas ilusiones en torno a las sanciones y que cómo estaban teniendo un efecto en el mercado ruso? Y realmente lo que hemos visto en los últimos meses ha sido el crecimiento de una ofensiva rusa y una polémica al interior de Estados Unidos, que ha sido el principal respaldo para Zelensky, de un sentimiento de que nos estamos desangrando, nuestras arcas, las arcas americanas se están desangrando sin mucho resultado concreto y sin mucho compromiso de un punto final, sin hablar de lo que implicará también la reconstrucción de ese país, de Ucrania me refiero. ¿Por qué tú crees que esas sanciones realmente han tenido efecto sobre la sociedad rusa? Es un tema extraordinariamente complejo y seguramente no podré en apenas unos segundos
decir tantas cosas como requiere, pero un par de pinceladas sí. Las sanciones efectivamente no han funcionado, se está aprobando ahora el 16º paquete, hoy justamente se estaba discutiendo en Bruselas, de sanciones y efectivamente no han funcionado en el sentido de poder doblegar a Rusia y poder contraer su economía a un nivel tal que no sea capaz de proseguir la guerra. Eso no se ha conseguido. Sí se ha conseguido, es decir, empujar a Rusia a una situación de relativa precariedad, digamos, y sí se ha conseguido que su esfuerzo de guerra quede muy limitado. ¿Sabes qué pasa con las sanciones, Wilfredo? Y eso entronca un poco con Cuba, también otra vez Rusia y Cuba juntas, porque tiene que ver, al menos con mi visión del embargo norteamericano a Cuba. Las sanciones son ineficaces para acabar con determinados regímenes. No han acabado con el régimen de Cuba y tampoco han conseguido, como decíamos, obtener en Rusia el objetivo, digamos, planteado. Pues las sanciones tienen un momento moral, y es como el embargo norteamericano a Cuba, y es el de decirle a una dictadura: tú no eres como nosotros, y como no eres como nosotros, no te vamos a tratar como si lo fueras. Y por eso Europa y los Estados Unidos mantienen contra Rusia las sanciones que mantienen, funcionen mejor o funcionen peor. Es necesario mantenerlas, es necesario que se sepa, que se entienda, que los rusos sepan que ellos no son como los demás, que lo que están haciendo no está bien, que está rotundamente mal. Lo que vendrá después y todo este esfuerzo de guerra en qué terminará es complicado. Hay una enorme fatiga en Occidente, la vemos todas, la ves tú en la calle, la veo yo, en fin, cuando bajo al bar de abajo. Hay una fatiga con la guerra de Ucrania porque todos decimos: ¿por qué gastamos tanto dinero en esa guerra que no se acaba? Lo que pasa es que, en fin, las guerras son así y las situaciones que se producen son las que se producen. Ceder ante Rusia, decirle a Rusia que da igual lo que está haciendo, que nosotros no queremos que el PIB se nos reduzca en un 0.3, en un 0.6, y que por lo tanto vamos a ceder y que se cojan a Ucrania si la quieran, sería, a mi juicio, un error monumental, no solo con relación a Rusia, sino con cualquier otra potencia que pueda pretender que la manera en que funcionamos las sociedades, a partir de las leyes de las que nos hemos provisto los hombres, de Kant en adelante, para no ir muy lejos, y partir de la Ilustración. Es decir, si hay estados que creen que pueden saltarse eso de manera impune, eso está mal, y eso llevará a una situación en general en el mundo, en fin, que ni necesitamos ni queremos, porque genera unos desbalances y unos problemas económicos, por cierto, muchísimo mayores que los que nos genera el dinero que estamos empleando en apoyar a Ucrania.